Bien, buenos días. Ante todo, bueno, quisiera agradecer al profesor Ramos Aragui por su apoyo y solidaridad y por jugársela en un trabajo que, bueno, digamos, la conexión principal es Simón Rodríguez y la creatividad. Igualmente a la profesora Lina Lovera, a todos los miembros del jurado que, bueno, hacen un trabajo realmente no remunerado y con gran esfuerzo. Bien, vamos a empezar por el nombre, metáfora de un agujero sistémico. El nombre remite a relaciones entre arte, educación y estética de la recepción, a partir del pensamiento de Rodríguez. Este tipo de relaciones va a generar una perspectiva para comprender el arte contemporáneo latinoamericano a través de la propuesta curatorial. La propuesta curatorial, digamos, es el detonante para la reflexión en cuanto a esa historiografía del arte contemporáneo latinoamericano a partir de estos ejes. La palabra agujero nos remite a estos agujeros corporales que percibimos e interpretamos la realidad a través de estos agujeros corporales. Y son nuestros agujeros los que establecen el adentro y el afuera. Epísteme se refiere al conocimiento, epistemología a la teoría del conocimiento y paradigma al modelo a seguir para llegar al conocimiento. Vale decir que este no es un conocimiento superficial, sino que es un conocimiento transformador, es un conocimiento que implica un proceso de razonamiento. Si la materia es muy complicada por sus ramificaciones o por la inconexión aparente de los conceptos que la componen, el discurso preliminar es un pródromo. Esto es un escrito precursor que anuncia al principal que en calidad de tal debe presentarse el cuadro completo de la idea. Esto es lo que decía Rodríguez, y yo tomo un poco este concepto de pródromo y quizás el título que parece no es muy ambicioso y es muy abarcativo. De alguna manera este trabajo es un pródromo, es la inexistencia de esas relaciones, de esos estudios hechos en estas relaciones hacen que este trabajo, esta investigación sea un producto. Y ese cuadro completo al que alude Rodríguez lo conformo en un mapa de conceptos, al cual luego lo visualizaremos con más detenimiento. ¿Qué ofrece la investigación? La investigación ha generado una recopilación documental, artística y testimonial que abre un nuevo enfoque sobre la interpretación de los textos, la vida de Simón Rodríguez y sus conexiones con algunas propuestas de arte contemporáneo latinoamericano, lo cual genera implicaciones epistemológicas sobre las concepciones historiográficas de la historia del arte. Tales implicaciones permiten plantear una reformulación de los estudios de arte conceptual cuando tomamos como iniciador a Simón Rodríguez y literalmente releer su escritura logogramática también nos da la posibilidad de la conceptualización de la poesía visual. El objetivo general de esta investigación es fundamentar lineamientos para una propuesta curatorial. En cierta medida, pues entonces, la presente investigación es un modelo donde nosotros podemos apoyarnos para generar una propuesta curatorial. En el caso particular, pues en el arte contemporáneo latinoamericano y partiendo de Simón Rodríguez y de aspectos de su vida con los que nosotros estableceremos esa trama. Entonces, tenemos que identificar acciones de Simón
Decía Guevara en el texto de Espejo de Justicia que Rodríguez era un dromómano, igualmente como lo decían de Juan Jacobo Rousseau, es decir, que era un caminante. La relación de su cuerpo con la enseñanza era muy importante. Las relaciones entre el arte contemporáneo con el discurso didáctico y la escritura logogramática y los mapas conceptuales, la educomunicación, la poesía visual y el lenguaje. Todas estas temáticas, ¿verdad?, que parecieran totalmente separadas, están atravesadas por la educación, por la parte pedagógica. Y la otra parte de conceptualizar un nuevo mapa de arte contemporáneo lo vamos a ver en la propuesta de los 7 casos que asumo de artistas, los cuales están relacionados directamente con la obra de Rodríguez, que es una de las cosas que vamos a verificar. La realización luego de una producción multimedia se ve en la muestra, y confrontar la producción artística generada a partir de la investigación en curso con propuestas estudiadas de los artistas latinoamericanos, los cuales incluirán obras bidimensionales con diferentes técnicas, instalaciones, performance, video y llevará por título la metáfora de la hoguera, de la cual yo solo he seleccionado, digamos, es una curaduría de la curaduría para esta presentación. El trabajo histórico y en lo que se refiere a qué es lo que sería un trabajo científico dentro de las ciencias sociales, la relación con la microhistoria y particularmente cuando nos encontramos en el texto de Ginsburg, me pareció muy interesante el término evidencia. Él habla de que el investigador debe encontrar evidencias para sustentar y argumentar digamos, textos. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias? Nosotros vamos a buscar evidencias conductuales que permitan determinar que existe una conciencia de imagen corporal y de que esa imagen corporal puede ser en un determinado momento transgresora. Los textos escritos por el autor, cada uno de los casos que hemos tomado, han generado textos teóricos reflexivos en relación al arte, en relación a la educación, en relación a la comunicación. También veremos si existe ese pensamiento crítico ante eventos históricos y culturales. La experiencia unificadora teoría-práctica arte-vida, es decir, no hay una separación entre el concepto de arte y de vida, no es separado, tampoco es separado la concepción de la praxis y la teoría. También la homologación de educador, creador, escritor y artista, la valorización de la elaboración del discurso, la relevancia de lo visual y lo sonoro, y propuestas concretas sobre estética de la recepción. El último punto es una idea de la que hablo, que es el guionismo pedagógico, que es lo que yo relaciono con la actividad de la performance y que también tiene que ver con lo que llamamos fotoperformance o fotoimagen. ¿Cuáles fuentes de información? Tenemos fuentes de información documental, testimonial y experiencial. Y estas fuentes las contrastamos. De las fuentes documentales tenemos las que se refieren específicamente a Simón Rodríguez. De esta documentación de Simón Rodríguez existe, de todo el arqueo que hicimos y la revisión, una revisión de los textos de Rodríguez donde las aportaciones se basan en las introducciones y en los prólogos. Otras que hablan sobre Rodríguez, que refieren sinceramente la obra de Rodríguez, y otras que son las biografías y por supuesto las propias obras de Rodríguez. Esa es una parte de la documentación. La otra parte de la documentación
es documentación sobre arte contemporáneo, sobre estética de la recepción, sobre educación, sobre historia y teoría de la comunicación. Esta es una infografía que realicé organizando los textos de Rodríguez y haciendo un enfoque de las temáticas, es decir, las diferentes obras que tienen que ver con la parte política, las obras que tienen que ver con arte social, que están referidas y tienen aportaciones estéticas, que principalmente es el Museo de Virtudes Sociales, y extracto sucinto de mis reflexiones sobre educación. También encontramos obras, que son los dos trabajos que él hizo sobre la conducción del río Viconcaya y el terremoto de la Concepción, que tienen que ver con el urbanismo y el dibujo, porque implica el trazado. Y bueno, en cuanto a la educación, esta relación que digo que estamos pendientes, la hago luego de haber revisado los textos de Luis Domínguez Salazar, los textos de Luis Domínguez Salazar, quien dice que este reclamo que le hizo Rodríguez al Cabildo en aquel momento, pues simplemente nunca, a pesar de que fue aprobado, jamás se retomó. Y es la primera reforma de educación que se ha hecho. ¿Qué tipo de entrevistas? Utilizamos entrevistas estructuradas a profundidad y entrevistas voluntarias. La entrevista estructurada, en algunos puntos, en algunos entrevistados, se puede ver que se fue más a profundidad, porque se dejó que el entrevistado, es decir, no se cortó la expresión del entrevistado, pero sí se mantuvo la estructura de una serie de preguntas que fueron las que nos permitió hacer un análisis comparativo. Entonces tenemos tres muestras intencionadas. La muestra intencionada de los 7 artistas, la muestra intencionada de los entrevistados expertos o especialistas y la muestra intencionada de las obras que producen. Quiero hacer reflexión en cuanto a la muestra de los entrevistados expertos, igualmente acerca de los objetivos generales y toda esta parte, que si bien hay que acordarse que uno hace una defensa del proyecto, y cuando se hizo la defensa del proyecto se aprobaron esos objetivos, se aprobaron también, entre otras cosas, las muestras intencionadas y la calidad de estos entrevistados expertos. Entonces tenemos 3 tipos de investigación: una investigación documental, una investigación-acción y una investigación de campo. La investigación-acción se refiere principalmente a los trabajos que se hicieron con performance, que se investigó, que también es investigación de campo, pues buscamos lo que sucedía en los diferentes espacios en los que se hizo la intervención de acción, pero esta es más intervención de acción porque había una transformación de los espacios donde se hicieron las performances, y hubo una interacción con todos los personajes o de la comunidad donde se realizaron dichas acciones. Tenemos entonces una doble transmisión de muestras, donde están los textos de Rodríguez, en lo que es la parte de la documentación, con los textos de arte y las diferentes muestras intencionadas. Investigación, este es el mapa de conceptos, que lo vamos a ver y vamos a hacer recorrido del mapa de conceptos de una manera más detallada. La investigación se sustenta en la investigación social. Aquí nosotros vemos que tomamos lo que es la escuela de Chicago, que
Y estas historias de vida y estos relatos de vida van a llevarnos a lo que luego, como metodológicamente técnica, se utiliza en los estudios de caso. Y vamos a tomar los protocolos de Robert King. Este interaccionismo simbólico se nutre es la vía que tomamos, es la que se nutre del pragmatismo de Derby y busca la naturaleza simbólica en la vida social a través de una participación pragmática. Y es por eso que de los interaccionistas simbólicos tomamos principalmente como autor a Goffman. Hay otra parte de la investigación que tiene que ver con la hermenéutica y el estudio de los diferentes textos. La investigación aporta, es intertextual. Tenemos diferentes textos fotográficos, textos en video, textos escritos, y la revisión pues, del campo de la hermenéutica, vamos a centrarnos en el autor que vamos a tomar, que es Hans-Jörg Gadamer, y la hermenéutica de la practicidad. Esto nos va a llevar a las relaciones de Gadamer también con la estética de la recepción, que es uno de sus representantes, pues la palabra clave aquí es interpretar. El texto de Edwin Goffman, que tomamos rituales de interacción y tomamos también la teoría de los marcos, y a John Austin a través de los actos del aula. ¿Por qué? Porque los actos del aula implican una relación con la performatividad. Los rituales de interacción en la teoría de los marcos nos van a hablar del consumo cultural y el uso de los medios. Y esto nos va a llevar al conocimiento de la educomunicación, a la decodificación de un discurso que genera arte conceptual. Y esta investigación indaga entonces la relación de Simón Rodríguez con la estética de la recepción, ya que Rodríguez establece las relaciones de un lector y un productor del relato, los relaciona. Él establece esas relaciones cuando dice que en la famosa frase o inventamos el ramo, si nosotros no tenemos esa posibilidad de crear esa mitopoiesis, de generar esa creación, nos quedamos como un faltante, se pierde algo. ¿Y qué es lo que se pierde? Se pierde el lenguaje. Y esa pérdida del lenguaje, esa pieza perdida, la incalculable del faltante, es lo que también nos relaciona con el arte y la educación, y esa es lo que de alguna manera nos va a dar el concepto de ese agujero epistémico, que tiene que ver también con Lacan y el concepto de agujero en ese pedazo perdido que es irrecobrable completamente, solamente nos queda la posibilidad de la invención, de la mitopoiesis. Esa relación de arte y de educación a través de la historiografía del arte tiene las teorías homologadas en la estética, la neurolingüística y la educomunicación, que tienen que ver a su vez con el arte conceptual, la estética de la recepción, la metahistoria y la pedagogía. Más que metahistoria, deberíamos hablar de nueva historia, ya que la relación de Heidenreich es bastante polémica. Pero si bien es bastante polémica, hice énfasis un poco porque yo sí asumo que toda historia es un relato y todo relato tiene una parte de subjetividad que la convierte pues en es decir, está sumida dentro de las leyes de la narratología. Todo esto es lo que sustenta esta propuesta multimedia, que es una forma de enseñar, es asumir el arte como una forma de conocimiento. Y tiene que ver, por supuesto, con los estudios de arte en Venezuela. Voy a hacer acá nuevamente. La relación de Rodríguez con la estética de la recepción es porque es uno de los primeros autores que reflexiona sobre el hecho de la lectura, de lo que podríamos hablar de una fenomenología de la lectura. El título de lector no se despacha en las universidades, cada uno lo compra por lo que cuesta el libro, sea cual fuere el grado de sensibilidad que el hábito de pensar, el autor espera no haber perdido de todos sus esfuerzos. Pero no haber perdido
Y el andariego, como le coloco por el texto, en el capítulo del andariego, lo encabezo con el texto de Rumazo, donde nos relata todo el periplo de Rodríguez en Europa, pero este mapa, que es una infografía que tomé basándome en la información que da Cacharilla Reaza en el libro de Robinson, nosotros podemos ver que en esos 17 años que Rodríguez estuvo aquí en Sudamérica, todo el recorrido que él hizo de todo el continente, prácticamente llega a Bogotá, Panamá y después baja y bueno, prácticamente llega hasta Ver es resucitar ideas sepultadas en el papel. Cada palabra es un epitafio y que por hacer esa especie de milagro es conocer los espíritus de las difuntas y tener espíritus equivalentes de sus propios. Los énfasis que uno hace con el sonido de las palabras es sugerido por Rodríguez con el juego de las cajas altas y bajas de las tipografías. Es una acción, él pide a un lector comprometido. Es el lector que puede hacer el milagro de resucitar las palabras. Y estas solamente pueden ser resucitadas si uno se conecta, y allí la relación con la estética de la recepción, pues es necesario conectarse con el que escribe para tener ese espíritu equivalente que le permita resucitar. Ese texto es una de las obras que Luis Cándice puso aquí en el Museo de Bellas Artes, que lamentablemente cuando se puso, bueno, él dice que no le importa la autoría, pero realmente la ficha técnica decía Luis Cándice y era el pensamiento de Rodríguez hecho sobre unas láminas de mármol. Esto me sirve para hablar de Luis Cándice porque es quien escribe Conceptualismo Latinoamericano, la primera versión en inglés en el 2007 y luego en el 2009. Pero en el capítulo número 5 de este texto, él incluye a Simón Rodríguez como artista y desarrolla, hace un desarrollo en la parte de lo que es la escritura, lo relaciona con Mayarmé, y también hace el cuento de las vacinillas y de alguna manera lo relaciona al arte contemporáneo porque dice que Simón Rodríguez es el primero que utilizó las vacinillas en el arte contemporáneo. Pero este texto nos genera los 4 ejes con los que vamos a trabajar, que es arte, educación, poesía y política. Y entonces nos vamos ahora a encontrar, vamos al mapa nuevamente, decíamos que estábamos en los estudios de arte en Venezuela. Entonces aparece la figura de Armando Reverón. Armando Reverón, que comprende su vida entre 1889 y 1954, él se enfrenta a los estudios académicos del momento, donde el modelo eran profesores que eran artistas y que eran los que estaban encargados de la escuela, como el relator. Él se enfrenta, él viene a Europa y se enfrenta a esta manera de enseñar y de alguna manera va a promover un nuevo paradigma de artista. Un artista, él no se va a dedicar a la docencia, pero sí podemos hablar de un artista claro en lo que es la investigación y la comunicación. Y va a desarrollar principalmente ese pensamiento en un espacio que se llamó el Castillete, donde se va a crear un espacio de experimentación y de comunicación, porque también tiene una relación directa con el cine y posteriormente pues será el iniciador del videoarte.
Decimos Reverón Travieso y parecería que es un título, pero esos son los apellidos de Reverón. El segundo apellido paterno es Travieso y Armando es su nombre. Y efectivamente él hizo un mundo allí en el Castillero, un mundo que influenció completamente la visión del arte de ese momento. Y también establezco entonces la relación entre Reverón, Pollock y Domínguez Salazar, puesto que son contemporáneos Reverón y Pollock, y estamos hablando de pintura de acción. Estamos relacionando arte vida, cine experimental y videoarte. A diferencia de Pollock, quien las teorizaciones, la crítica, los curadores y los intermediarios son los que harán el nombre de Pollock, Reverón él mismo es el que toma en puño y letra y va escribiendo y habla de sí mismo en tercera persona en el texto audiovisual filmado por Anzola. Aparece Domínguez Salazar que además comparte el espacio geográfico con Reverón, ambos viven en Maputo, y les va a pasar algo en las entrevistas con Domínguez Salazar, nos relata que él sufrió un choque tremendo porque mientras él era joven, un niño le decía que ese era el loco de Maputo, y luego cuando él está estudiando en la escuela de artes plásticas, se encuentra que maestro, y cuando se va a ver el maestro era el mismo loco de Maputo. Entonces allí él, digamos que sufre un impacto con esta situación del estatus dentro de lo que es las personalidades en el arte. Luis Domínguez Salazar, entonces, digo el plan porque él asume la relación de docente, artista e investigador. Voy a seguir con el mapa y voy a pasar las imágenes porque la máquina se está conectando. Entonces tenemos que Luis Domínguez Salazar entra dentro de los estudios de arte en Venezuela cuando asume la primera jefatura del Departamento de Arte de Venezuela, y entonces se crean los estudios universitarios en el campo de las artes. Posteriormente vamos viendo todas las escuelas que van surgiendo. Claudio Perna, que es un profesor de geografía de la escuela de la UCB, también tiene una forma radar, que es el Centro de Arte y Ecología, y un espacio de experimentación artística. Juan Loyola trabaja con lo que es el arte social, interviene, hace intervenciones urbanas con la colaboración de estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas, y el trabajo de la relación de Juan Loyola con la docencia, porque todo ese trabajo lo hace en colaboración con las universidades y con los estudiantes. Se recibe el premio de videoarte en Bélgica en 1982. Marco Antonio de Terdi es un comunicador social, perteneció al grupo teatro de la UCAP, fue militante homosexual y generó la revista Entendido, también era encargado de la página del cuerpo 4 del Universal, hizo el paquete erótico y también se encargó de los estudios de los eventos que se llamó arte no convencional o arte experimental dentro del Festival de Teatro. Quiere decir que todos estos artistas que estamos ahora, que estoy nombrando, ya murieron y murieron muy jóvenes. Marisol León es una profesora de Mérida, de la ULA, y de la historia del arte, pero la manera
es participativa, iba a los espacios, y la danza era una de las manifestaciones que tomaba para expresarse. Y Antonieta Sosa, quien también es artista, en el texto yo le llamo, le coloco el arte de investigar el arte, pues ella sistemáticamente ha hecho un registro y ha hecho una revisión del arte contemporáneo. Y esa producción la ha dado a sus estudiantes en los diferentes institutos. ¿Cómo tenemos el enfoque de toda esta investigación? Decíamos que era el interaccionismo simbólico. ¿Y cuál fue la metodología que tomamos? Fue la teoría fundamental de la observación de estados. Porque este proceso cognitivo, esta multiplicidad de elementos, de temáticas, requería una categorización, una tipificación para generar lo que es este mapa de conceptos, este constructo que es este mapa de conceptos. Y es una fenomenología del encuentro, porque, como decía André Breton, ese hacer objetivo es algo que a medida que nosotros íbamos triangulando, nos iban apareciendo indicios que nos llevaban a otros encuentros, o lo que podría decir Carlos, lo que es la sincronicidad. Este paquete interpretativo, como le llama Goffman, es lo que nos va a permitir hacer un conjunto de recursos léxicos y argumentativos que construye una narración, y ahí es donde enfrentamos la relación con la metahistoria. Se genera un marco interpretativo que es un modelo de organización del significado, y eso procede a un enmarcamiento interpretativo que permite localizar, percibir, identificar, etiquetar situaciones. Y este proceso cognitivo tiene que ver con el sentir, experiencias internas y externas relacionadas, son las relaciones del yo. Esas internas tienen que ver con la parte física, psíquica, y externas porque trascienden y van más allá de la experiencia del espíritu. Rodríguez dice, lo que no se hace sentir no se entiende, y lo que no se entiende no interesa. Me parece que es el pensamiento clave de la relación arte-educación, ideología y arte social. Y no está aislado, yo coloco acá una línea de tiempo donde tenemos a Feijó, luego a Pestalozzi, Simón Rodríguez, Vygotsky, Freinet, Ausubel, hasta llegar a Paulo Freire. Todos ellos comparten el criterio de que es necesario educar la sensibilidad de los estudiantes para poder que se produzca realmente un conocimiento significativo. Simón Rodríguez fue llamado el Sócrates de Caracas por Simón Bolívar y, como decíamos, está relacionado con Juan Jacobo Rousseau por esa actitud corporal de ser dromómano. También practicaba la mayéutica. Y podemos ver acá cómo se relaciona todo eso, lo que tiene que ver con su expresión escrita, la palabra, la diagramación, que tiene que ver con la imagen, esa escritura cíclica, que promueve un arte conceptual que está relacionado con la poesía visual, la performance y el pensamiento crítico, que es lo que Chris Kanser llama conceptualismo latinoamericano y que todos estos artistas diariamente practican. Ejercer la pedagogía es una estructura social, es arte social. Entonces, volvemos a las imágenes y vemos qué es lo que yo presenté
son videos que se tomaron ese mismo día y en la noche se proyectaron sobre la pared de la casa de la Fundación Claudio Perna, y los que fueron partícipes de ese video se vieron allí mismo, y es también la construcción de una estructura social. De alguna manera, esta performance tenía que ver con las acciones que hacía Claudio Perna con la comunidad LGBTI. Aquí hay una imagen donde, bueno, muchas de las imágenes y las aportaciones también de la investigación, por ejemplo, lo que se refiere a los trabajos de Claudio Perna, digitalicé las tesis de ascenso que no estaban, o sea, que no son materiales públicos, y luego van a pasar a ser materiales públicos porque ya están digitalizados, y una serie de fotografías que tampoco eran de dominio público. Juan Loyola, el intercambio imposible fue la curaduría que presenté en 2007, que se llevó en Margarita, y donde compiló el trabajo de una serie de artistas que habían trabajado con la bandera, con el tricolor, y de alguna manera era el trabajo de Loyola. No se hicieron obras para la exposición, sino que fue una investigación buscando qué artistas de alguna manera habían trabajado con la bandera y habían hecho propuestas que de alguna manera tenían que ver con la identidad nacional y la relacionaba con Loyola. Loyola, en esta imagen vemos cuando él hace el manifiesto en Caracas, y él se había pintado la bandera en la cabeza y le llevan preso porque la bandera no se podía utilizar de esta manera, era algo poco respetuoso. Y entonces lo llevan a diferentes partes a ver qué hacían, hasta que deciden raparle el cabello. Y cuando le rapan el cabello, Loyola les dice: bueno, devuélveme mi bandera. Y entonces le botan la bandera por el cabello. Entonces el cabello fue bandera. Y esas temáticas eran significativas de lo que nos planteaba Juan Loyola. Esta me sirvió para hacer el trabajo que hice en homenaje a Juan Loyola, posteriormente en ID Performance, donde tomaba muchos elementos del trabajo de Loyola. Eso fue una relación con la música que llamaba Sonata de Ping-Pong en colores primarios, y fueron 4 movimientos. Esto fue un performance duracional que duró desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. En cuanto a la performance que estoy realizando en este momento, hay mucha gente que asume que el término performance es cualquier cosa, es lo que salga o es algo loco. Y no, la performance es justamente la unión entre esa acción comprometida que da el arte y lo que tú piensas del arte. Entonces, cuando yo dije que esta era la performance de la defensa del doctorado, nunca imaginé que iba a ser una performance duracional. Pensaba que tenía una fecha, pero en el tiempo pues se convirtió. Aquí vemos manifestaciones de Loyola en las diferentes. Este trabajo de Terry es el libro póstumo que publicó la familia, Arte e Información para la Comunidad. El concepto de Terry de la información era que tenía que ser, es decir, manejarla a la comunidad para que realmente eso diera libertad. Los diferentes performances de Terry, que se llama Extracción de un cálculo renal, es toda una parodia, y entonces involucraba a todos los espectadores que estaban allí y hacían como que ellos estaban haciendo la extracción del cálculo renal. Esto fue uno de los eventos que se llamó Acciones desde la Plaza. El trabajo poético de Terry está muy ligado a lo que es, digamos, imagen surrealista, sobre la barroca punta de mi lejana aguja con los puños abiertos. Y esto quise hacer la conexión de mi trabajo y el conocimiento con María Antonia Terry en 1980, cuando realizó esta entrevista sobre un trabajo que había hecho en ese momento que se llamaba La literatura de la música. Aquí vemos la relación de Terry con otros artistas, está también Antonieta Sosa y Jenny Inan. Marisol León, algunos aspectos
Este trabajo se presentó en el 2012 y lo tomé porque después de empezar a hacer esta investigación y que ha salido, que se ha colado a la luz pública, pues artistas han sido tomados en cuenta. En el caso de Marisol León, el Museo de Arte Contemporáneo de Diccionario de la Perspectiva en 2012. Los textos de Marisol León han sido recopilados en la revista Estética de la Universidad de Cali. Y a Antonieta Sosa le hice este trabajo que se llama Tejido Amarillo, Azul y Rojo, que es un video que está en el CD, donde es un performance duracional que ella retoma. Aquí vemos varios performances en diferentes espacios, en diferentes momentos, hasta llegar en el 2012, cuando llevó el polvo de mi cuarto a la Bienal de Venecia. Esta fue el montaje que realicé en la UCB. La relación de Marisol León fue la inauguración y a cargo de Carlos Penso. El trabajo de Abel Oller, la pieza, que es un trabajo que tiene que ver muchísimo con la estética de la recepción, porque está hecho sobre rompecabezas y los espectadores adquirían cada una de estas piezas. Entonces fue muy interesante ver cómo los espectadores iban a las obras y se detenían en cada una de las piezas para poder escoger su pieza. Tiene una relación con el verdadero y la parte social, pues la pieza va valorizándose a medida que pasa el tiempo. Y la imagen que tienen allá corresponde a la instalación, que es una videoescultura, que he dado dos ejemplos de videoescultura que la tenemos acá y videoinstalación que la tenemos acá, donde esta obra sí fue hecha específicamente para la muestra, donde tenemos un video que está dividido. El video que ustedes tenían en el CD pueden ver los 4 videos simultáneamente. En este caso, la videoescultura lo impide, cada uno hay que verlo separadamente y juega con todos estos posicionamientos de la recepción. Difusión visual, que fue un trabajo de poesía visual de Lollín de la Vendera, que tenemos acá. Fotogramas solares, que fue un trabajo de simulacro científico, donde se llevaba un método científico con unos bastidores de satén que se habían expuestos al sol y se llevaba un registro y luego se puso en estos filtros a manera de franelógrafos. Kits para performance, también una revisión de historiografía y crítica acerca del tiempo que ya tienen los performers realizándose y que ha generado modelos de realizar performance a tal medida que podríamos decir que se pueden hacer kits para performance. Mirada sobre el piso fue el trabajo que hicimos con la velada de Santa Lucía y aquí hay imágenes que tienen que ver con ya la muestra. En la muestra anterior, en las dos muestras anteriores, coloqué la bibliografía y el público podía sentarse a revisar el material que fue realizado y investigado en la muestra. Muchas gracias.